Hola, bienvenidos a una nueva emisión de la entrevista de France 24 en español. En esta oportunidad nos acompaña Lucía Lubarsky. Ella es directora, productora audiovisual y también poeta. Entre muchos otros trabajos realizados, es directora y guionista de la película documental El silencio de los hombres. En esta, a través de múltiples testimonios, indaga los mandatos de la masculinidad hegemónica, el peso con el que recaen sobre las identidades masculinas y cómo las marca, dejándolas atravesadas por el silencio, por lo no dicho y por todo un universo de temores. Lucía Lubarsky, muchísimas gracias por tu presencia en France 24. ¿Qué tal? Un gusto, Santiago. Gracias por el espacio y por el interés, por No, supuesto. gracias a vos una vez más. Bueno, contanos cómo nace el silencio de los hombres. De hecho, este es un cuestionamiento que te hace, ¿no?, tu padre al final del documental y que precisamente, bueno, a mí me vino al comienzo de verlo. Creo que inicialmente la película nace más de una inquietud que venimos como haciéndonos las personas que venimos transitando las luchas feministas desde distintos lugares, y que muchas veces la inquietud es qué pasa con los varones y las masculinidades, qué se están preguntando, cómo se están organizando, cómo se están encontrando y qué tipo de inquietudes tienen, qué tipo de inquietudes pueden compartir, y en última instancia después cómo pueden socializar, ¿no? Esas preguntas, esos deseos, esos temores, porque de alguna manera los feminismos nos encontraron a las mujeres y a las disidencias generando distintos tipos, nuevos tipos de discursos, de posicionamientos, de lecturas, y todo el tiempo la pregunta que de alguna manera nos volvía, rebotaba, era, ¿y los varones qué pasa, no? ¿Dónde están? ¿Qué se están preguntando? Y inicialmente la película iba a tener como una mirada un poco más observacional, donde yo ni mi historia personal no iba a ser parte, pero luego, pandemia mediante, y un montón de preguntas que me fui haciendo en distintos laboratorios, empezó a salir la pregunta de cuál era mi anclaje y cuál era mi punto de vista respecto de esto, y bueno, y encontré toda una cadena ahí de mandatos, de preguntas en el linaje masculino de mi familia, que me pareció un punto muy interesante de partida para pensar en estas problemáticas, en estos silencios, en estas cosas no dichas que se van legando de generación en generación y de alguna manera van generando una especie de herencia, ¿no? De mandato, y qué pasa cuando esas cosas se empiezan a resquebrajar en las generaciones nuevas. Indagaré luego un poco más adelante, Lucía, sobre, bueno, este universo familiar, ¿no?, que es tan importante en la película documental. Pero bueno, antes preguntarte por esto que ya comenzabas a deslizar, ¿no? ¿Con qué te encontraste? ¿En qué temas? ¿En qué momentos? ¿Cuándo sentías que surgía o que aparecía, ¿no?, lo no dicho, ese silencio? Mira, había algo muy interesante que me pareció que se repetía en muchas, porque, bueno, quizás en algún momento lo mencionamos, pero el punto de partida de alguna manera es mi familia, pero luego entrevistamos a otros varones y además continuamos como compartiendo y observando la vida de tres varones en particular, ¿no? Sin embargo, hay entrevistas de muchos varones de distintas procedencias, orígenes, franjas etarias. Y había algo que se repetía en muchos de ellos que tenía que ver con una dificultad muy grande de compartir todo lo que tiene que ver con las prácticas, por ejemplo, vinculadas con lo sexual, con los miedos, con lo que no saben hacer, con lo que no les salió como pensaban, esta cuestión de la dificultad de poder compartir con otros, ¿no? Esas frustraciones, estos lugares donde supuestamente deberían tener una cierta performance, donde también ahí se juega y se pone en escena esta masculinidad que se espera, ¿no? Esta cuestión de saber, de ir hacia adelante, de proponer, de tener siempre de alguna manera una respuesta y de medirse. Hay algo que vi en muchos de ellos que tiene que ver con que hay algo que se instala como marca y como signo, casi diría como estigma de la masculinidad, que es como la competencia, ¿no? Desde pequeños está en el juego, está en el deporte, luego está en la performance sexual, luego está en lo económico, en lo profesional. Entonces, me parece que hay algo que se genera ahí, un nudo muy grande en la identidad,
que muchas veces lo vi como algo enclaustrante donde no poder relajar esa especie de carrera sin fin en la que hay que demostrar un montón de pasos, ¿no? Y de capacidades, creo que hace que en algún punto también veía muchos varones sumidos en mucha soledad, por no poder mostrar todo aquello que es lo que supuestamente queda fuera de eso, que es lo que se espera de lo masculino, ¿no? También esa cuestión muy hacia afuera de lo que es lo laboral, lo profesional, todo lo que tiene que ver con lo que está por fuera del mundo doméstico. Y posiblemente hay otros varones que tienen otros deseos, otras necesidades, y que se caen de lo que es como la frontera de la masculinidad. ¿Y qué pasa con esos deseos que se corren de ese canon, ¿no? Yo creo que ahí hay un enquistamiento muy grande, y me refiero a varones que quizás son heterosexuales, varones Claro. sí, digo, que más, entre comillas, varones más tradicionales, y sin embargo tienen un montón de otras inquietudes, deseos o recorridos en potencia que no han podido desarrollar porque quizás por miedo, por vergüenza, por no poder compartirlos con otros y ver que hay muchos otros a los que también les pasa algo similar. Eso me resulta muy interesante porque creo que hay mucho camino por recorrer ahí y mucho para abrir, ¿no? Mucho para dejar de Totalmente. Es clave esto silenciado. que planteas, ¿no? Del vínculo con el otro. Además, como decíamos en la película documental, hay muchísimos testimonios, varones heterosis, varones trans, varones homosexuales, pero parte de tu familia tiene un rol muy fuerte en el documental, Lucía. En este podemos ver videos de tu infancia, incluso en el campo, testimonios de tu padre, de tu hermano, diálogos entre ellos. ¿Por qué elegiste ir a tu núcleo familiar, a ese epicentro más primario, ¿verdad?, de nuestros vínculos? Eh, Mira, una de las preguntas que está igual en el tráiler y digo, está dando vueltas por ahí tiene que ver un poco con mi hermano cuando yo le propongo ser parte del documental y él me dice, ¿para qué me querés entrevistar a mí si yo soy un tipo normal, ¿no? Soy un tipo común, no tengo nada distinto para... Y justamente algo que me parecía interesante era que estos dos varones, que son mi padre y mi hermano, que son dos tipos comunes entre las mil comillas de lo que se puede pensar como lo normal, la normalidad, son dos varones regulares, son dos varones que de hecho, digo, tienen una relación afectuosa, pero aún así, dentro de una relación afectuosa, tienen un montón de mandatos y de cadenas de legados que caen como pesos sobre lo que luego va a ser el desarrollo de su propia vida, de su identidad y de lo que ellos pueden hacer con sus deseos. Entonces, me pareció que era un punto de partida bastante universal, porque es verdad, digo, hay otros varones que son más disidentes en la película, pero no son mi padre y mi hermano. Y me pareció que esa historia entre ese padre y ese hijo y esas expectativas que de alguna manera van cayendo de generación en generación en generación, más allá de la extracción social de la que vengan, en este caso ellos hablan de un mundo de campo y una extracción de clase media acomodada, yo soy muy consciente de eso, pero ese tipo de legados y de mandatos en la línea masculina me parece que es transversal a un montón de extracciones sociales y un montón de orígenes y puede ser el legado de, por ejemplo, de la profesión de un carpintero, de un maestro, de un veterinario, de un obrero y la expectativa de que esa línea continúe, ¿no? Que continúe en esa línea, en esa genética, en esa familia. ¿Y qué pasa cuando hay alguien que decide seguir un poco más su deseo, que se corre del mandato y todo lo que se resquebraja ahí, ¿no? Hay algo, y eso me parece interesante porque creo que es extrapolable a casi todas las historias de padres e hijos. Entonces me parece que eso puede generar una puerta de entrada interesante en términos también de empatía y que los espectadores y las espectadoras pueden verse ahí, posiblemente reflejados o conocen historias muy Sí. similares. Absolutamente, y te digo que está muy logrado eso, Lucía. De hecho, tu propio trabajo logró generar más diálogos y algunos ciertos cuestionamientos incluso, ¿no? Entre tu papá y tu hermano, abriste conversaciones, barriste quizás con ciertos silencios que había y cosas no dichas que había entre ellos. En este sentido, quisiera preguntarte qué crees que hace falta para comenzar a destrabar todas esas cosas guardadas, ¿no?, y no dichas.
Mira, yo no tengo ninguna, claramente, digo, no quiero, me da pudor, yo soy una realizadora y una documentalista y entro también en estos territorios con muchísima inquietud, con respeto y con muchas más preguntas que respuestas, que es lo que de alguna manera siempre insisto en que la película propone, cuando de repente quieren decir que la película diezmamos los derechos del hombre. Todo lo contrario, yo lo que quise hacer es abrir un diálogo para proponer una escucha y creo que justamente los testimonios que están ahí es porque la escucha estuvo, porque se sintieron los hombres lo suficientemente respetados y cómodos para que eso suceda. Creo que algo que yo veo crucial es que los varones puedan empezar a comunicarse más entre ellos. Yo lo que vi que sucedió entre mi hermano y mi padre, lo que veía que sucedía una vez que apagamos la cámara entre el equipo y entre las personas entrevistadas, las personas del equipo, que yo inicialmente quería que sean todas mujeres y luego estuvo bárbaro que no sean solamente mujeres, sino que haya varones, se generaba todo un diálogo donde los mismos varones del equipo se sentían interpelados por lo que decían las personas frente a cámara, y había mucha identificación y había algo que yo vi, que lo vi en reiteradas situaciones, que tenía que ver con que esa identificación hacía que la persona que estaba hablando y abriéndose se sintiera menos sola, y aquel que se sintió identificado con ese testimonio también. Entonces hay un efecto de réplica y de amplificación en eso, en la que me parece que hay que de alguna manera agrietar todo lo que tenga que ver con ese sistema que genera una soledad absoluta, donde los varones, lo que veo es que muchas veces les cuesta abrir y destrabar ese silencio que de alguna manera los constriñe por completo. Entonces, yo creo que hay que animarse a perder un poco el pudor, porque me parece que hay muchos más varones que están sintiendo cosas similares a otros, solo que no están pudiendo ponerlos en relación y compartirlo. Claro. Lucía, se nos acabó el tiempo, se ha pasado rapidísimo, seguiría hablando contigo muchísimo más. Espero, de hecho, volver a tener la oportunidad para que lo hagamos. Muchísimas gracias, en serio, ha sido muy interesante esta entrevista. Muchísimas gracias a vos, Santiago, y al canal por el Gracias espacio. a vos una vez más. A nuestra audiencia, como siempre, le invitamos a que sigan informándose en el resto de nuestra programación y también, por supuesto, en france24.com y en todas nuestras redes sociales. Sigan junto a nosotros.